Hola a todos, bienvenidos a Ilusa On Air, el podcast donde hablamos de temas relevantes para el bienestar de nuestra comunidad ilusa. Y este día se encuentra conmigo una invitada de lujo, la licenciada Valeria Brena Chingoya, quien es abogada, asesora financiera y también patrimonial. Y hoy está con nosotros para hablarnos acerca de las finanzas personales sanas. Bienvenida a nuestro podcast donde tenemos estos temas que ayudan mucho a la comunidad. Y es que, como usted me comentaba hace rato ya que empezamos a platicar, es muy importante cuidar las finanzas personales. Y este programa precisamente va dirigido a aquellas personas que necesitan entender el por qué mejorar sus finanzas es importante para la vida y para la familia, ya que a través de ellas podrán lograr tener tranquilidad, como lo es vivir sin estrés por deudas, tener más oportunidades como ahorrar para viajes, casa o inversiones, deshacerse de esas preocupaciones, logrando tener un fondo de emergencia y también gozar de mayor libertad, lo que significa no depender solo de un sueldo, ¿verdad? Sí, exactamente, como lo comentas, licenciado Emanuel, es importante tener educación financiera también. Y bueno, ¿cómo se logra esta parte? A través de tener finanzas personales sanas. Pero primero es importante también entender qué son. Y básicamente es la administración del dinero, del ahorro, tener una planificación y seguimiento respecto a lo que uno gana, lo que uno gasta. También justo las finanzas personales pues son importantes para, justo como lo comentabas, cumplir objetivos a corto, a mediano plazo, a largo plazo incluso. Entonces también es trascendental saber respecto de la educación financiera, ¿verdad? La educación financiera básicamente es desarrollar actitudes que nos ayuden a poder tomar decisiones objetivas respecto pues a las inversiones que nosotros podemos hacer en cuanto al dinero, al ahorro, etcétera. Bien, ya está el tema. Creo que ahorita es un tema que es siempre relevante porque siempre pasa que a lo mejor tenemos un sueldo fijo, empezamos como a enamorarnos de algunas cositas, que vienen los gastos hormigas, aquellos gastos que no son necesarios, aclaro, y que pues generalmente ya al final de lo que es la quincena ya no tenemos nada, porque no tenemos estos buenos hábitos que es como lo es ahorrar o también priorizar necesidades. Sí, pues justamente como lo comentas, ¿verdad? Muchas veces cuando tenemos un sueldo seguro nos confiamos de que, bueno, este mes pues me llega tanto, y justo lo que debemos hacer es planificar nuestro mes. ¿Cómo? Pues hacer un presupuesto. Es esencial para poder saber en qué gastamos, cuánto gastamos, también cuánto estamos generando. Y justo uno de los métodos para poder hacer un presupuesto, yo siempre les recomiendo que tengan papel y lápiz, porque pues no es lo mismo hacerlo como en el teléfono o en la computadora en dado caso, ¿no? Entonces justo tener una pluma o un papel, y existe justo este método del presupuesto que se divide del 100%, 50, 30 y 20. ¿No? En donde el 50% son meramente gastos básicos, es decir, gastos fijos. El 50% de tu salario lo vas, obviamente que sea neto, es un ingreso neto, que ya no estamos hablando de descuentos. Estamos dejando al lado impuestos, descuentos, este tipo de cuestiones. Entonces, si de 100 pesos, tú tienes 100 pesos, vas a dividirlo entre 50, 30 y 20. El 50% ¿para qué va a ser? Justo para gastos fijos, cuestiones meramente de gastos básicos como luz, agua, gas, renta, como lo comentamos en algún momento, esta cuestión del transporte, ¿verdad? El transporte respecto a si te vas en camión, por ejemplo, te vas en taxi, pues es un gasto que tienes que hacer probablemente para ir a tu trabajo, o incluso personas que tenemos coche, hay que invertir, es un gasto al final de cuentas en la gasolina. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una herramienta de trabajo. O como también en algún momento me han comentado algunas personas, no, pues es que yo hago home office. Sí, pero para hacer home office, o sea, que trabajan desde su casa, necesitan internet. Entonces es meramente un gasto fijo mensual. Entonces justo, ¿no? Este método como lo comentaba, este método del 50-30-20,
Este es el 50% que se va a utilizar para eso. El 30% restante se va a utilizar meramente para gastos de estilo de vida, ¿no? Cuestiones de ocio, cuestiones, es que quiero ir al cine, quiero viajar, quiero desarrollar actividades meramente de entretenimiento. Entonces, el 20% que resta de eso lo vamos a utilizar para cuestiones meramente futuras. Por ejemplo, pagar deudas, ahorrar para el retiro. Sabemos que hoy en día estamos en una época en la que nosotros ya no tenemos derecho a una pensión vitalicia, entonces creo que es importante utilizar una ventaja que nosotros tenemos, que es el tiempo. La edad oficial de retiro es 65 años, sin embargo hay personas que aspiran a retirarse un poco antes. Entonces, si estamos en los 30, en los 40, creo que todavía da un poco de margen para que nosotros podamos ahorrar y tener un retiro digno, porque claro, creo que todos aspiramos a llegar a una edad de vejez en la que ya no tengamos que preocuparnos ni por cómo vamos a mantenernos ya estando viejitos. No sé si en algún momento han visto estos viejitos pues en la calle, ¿no? Trabajando todavía y creo que es un poco inevitable vernos reflejados, ¿no? ¿Qué es lo que no hicieron estas personas en su juventud o en su edad productiva? Pues como para tener que seguir trabajando. Incluso hay personas que pues llegan ya muy enfermas, entonces ¿cómo es importante planearnos y plantearnos cómo vamos a prevenir ese tipo de situaciones para no vernos inmiscuidos en ese tipo de situaciones que pueden llegar a pasar en la vida? Entonces, pues bueno, también justo esta cuestión de tener un fondo para emergencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justo creo que todos hemos sido testigos de esto, acabamos de pasar una pandemia que nos golpeó a todos emocional, económicamente. Hubo muchas personas que tuvieron que malbaratar su patrimonio, exacto, o su trabajo incluso. ¿Cuántas personas no pudieron poder solventar la enfermedad? Porque seamos realistas, no hay dinero que logre solventar primero una enfermedad de esa naturaleza. Y eso que estamos hablando de un tema que en este momento ya está controlado, pero en ese momento cuando empezó pues no había cura. Entonces la gente que se enfermaba pues tendría que acudir al hospital, eran entubados y pues lamentablemente habemos muchas personas, también las padres de familia que nos están viendo, las personas que nos están viendo, también seguramente pasaron por una situación complicada, tanto de un familiar que todos, dijeron, voy a vender mi coche o voy a vender mi casa o ni modo, voy a tener que malbaratar mi negocio con tal de solventar la enfermedad. Y justo como lo decía, estamos hablando de un COVID, pero estamos dejando aparte una cuestión de una enfermedad terminal como tal. Entonces, para esto también hay instrumentos financieros que te ayudan a poder solventar ese tipo de enfermedades. No sé si en algún momento han escuchado esta parte de cuestión de gastos médicos mayores, por ejemplo. Creo que hoy en día yo no se demeritan las instituciones públicas, sin embargo, sí dista mucho, ¿no? de la atención médica en una institución pública a una institución privada. Creo que es muy diferente la atención médica. También a poder acceder a este tipo de apoyos, claro que se puede con una buena planificación. Es por eso que el 20% de nuestros ingresos tiene que ser enfocados meramente a un fondo de emergencia. Incluso también podemos tocar la cuestión de la educación universitaria de sus hijos, ¿no? Creo que es... Cuando los hijos están pequeños es el mejor momento para poder empezar a hacer un fondo de ahorro para la educación universitaria, porque a veces decimos, es que falta mucho tiempo, ¿no? Pero realmente el tiempo no perdona. En un abrir y cerrar de ojos probablemente tu hijo ya, nació y ya tiene 5, 6, 7 años. Entonces, mientras más vaya creciendo, menos es el tiempo que da para poder ahorrar hasta que tenga 18 años y se vaya a la universidad. Entonces, pues no sé si sabían, pero hoy en día, 2025, acceder a una educación universitaria, pues en una institución privada, cuesta alrededor de $1.5 million de pesos. Y yo te preguntaría, ¿tienes $1.5 million de pesos en este momento? No, claro. Exacto, entonces justo lo que queremos es aprovechar el tiempo, ¿verdad? Quizás a tu hijo le falten 5, 10, 15 años para ir a la universidad, entonces este es el momento para poder empezar a ahorrar, porque justo
en este año cuesta $1,000,000, pero de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, te apuesto que va a valer alrededor de 2,5 millones, incluso hasta $3,000,000. Claro, dependiendo de la universidad a la que se vaya, pero yo creo que todos los padres de familia van a estar de acuerdo conmigo en el sentido de que, claro que quieren que sus hijos vayan a una universidad privada, porque al final de cuentas, digo, un título universitario, pues sí, te abre las puertas al mundo, prácticamente, ¿no? Como dice ese dicho, el papelito habla muchas veces, entonces estoy segura de que los padres de familia quieren garantizar la educación universitaria de sus hijos. Y no nada más eso, porque probablemente ahorita sí, pues digo, estamos jóvenes, somos productivos, estamos aparentemente sanos, pero uno nunca sabe lo que nos puede pasar en el camino. Yo estoy segura de que no quisieran que sus hijos padecieran, ¿no? Si en algún momento llegaran a faltarles en la vida. ¿Cómo es que si llega a pasar una situación de esta naturaleza, no sé, por ejemplo, un fallecimiento, qué harían sus hijos, ¿verdad? Justamente los índices de desertación de la universidad, pues es mayor cada año también por cuestiones económicas, ¿no? Porque no hay dinero a veces. Y justo lo que queremos hacer es pues no, que no pase eso. ¿Y cómo lo hacemos? Previniendo. ¿Y a través de qué? De las finanzas personales sanas. ¿Cuáles precisamente son esos beneficios de tener finanzas sanas? Pues bueno, antes de pasar a ese tema, también me gustaría abordar esta cuestión de que es importante consultar a un asesor financiero. ¿Por qué? Porque es un profesional aplicando estrategias financieras, valga la redundancia, para que tú puedas encaminar tu dinero a hacer una buena inversión, a hacer un buen ahorro, a, como lo comentabas, a tener un fondo para la educación universitaria de tus hijos, etcétera. Entonces, pues bueno, tomando esta parte de cuáles son unos de los beneficios, pues reducción del estrés financiero, ¿no? Creo que esta cuestión de no vivir preocupado por, ay, ¿cómo voy a pagar esta deuda? O, ay, es que ya está terminando el mes y ¿cómo le voy a hacer para pagar la siguiente colegiatura? O no nada más la colegiatura, porque también muchos padres de familia estarán de acuerdo conmigo, quieren que sus hijos vayan a actividades recreativas como natación, inglés, francés. Hay niños que ya dicen, es que yo quiero aprender coreano. Pues esas clases de coreano, claro, se tienen que pagar pues con dinero al final de cuentas. Entonces, justo como lo mencionaba, uno de los beneficios es reducir el estrés, estar preocupado por cómo se van a pagar las cuentas cada mes. Creo que es importante, por eso es importante tener finanzas personales sanas. Supongamos en un caso, en un ejemplo, en una persona tiene un sueldo base, pero pues comienza a hacer uso de las tarjetas de crédito, de repente se da cuenta que ya no le da para pagar el pago diferido de las tarjetas de crédito, viene este estrés financiero. Bueno, ¿qué se le recomienda a este tipo de personas? Porque hay muchas circunstancias en la vida que de repente, por no ahorrar, obviamente hay gastos que salen de imprevisto y esto genera pues también, pues voy a tener que sacar de acá para poder pagar esto, ¿no? O voy a tener que moverle aquí o bueno, empezamos a mover muchas cosas y al final seguimos en la deuda. Sí, y como tú dices, la deuda a veces no se acaba, ¿no? Lo que yo recomiendo es utilizar lo menos posible la tarjeta de crédito. Y si la vas a utilizar, tener en cuenta que tienes que pagar a tiempo la tarjeta de crédito. Es decir, no sobregirarla, cuestiones de, bueno, ver cuándo es tu fecha de corte, cuánto tienes que pagar también, saber ser inteligente para poder hacer compras, ¿no? Hay cuestiones de meses sin intereses, por ejemplo. Sin embargo, tampoco recomiendo abusar de esto. Esto es meramente para cuestiones, pues yo diría que ya ni siquiera de emergencia, ¿no? Digo, no es recomendable usarla. ¿Por qué? Porque si tú te ves en una situación crítica y tienes que utilizar la tarjeta de crédito y la sobregiras, pues al final de cuentas vas a terminar igual de endeudado. Por eso es que es recomendable 100% tener finanzas personales sanas, que es un equilibrio básicamente, ¿no? Entre tus gastos, entre tus ingresos, y porque justo también tampoco se trata de generar dinero, ¿no? Pero también es importante saber, aparte de generar, ¿cómo, cuándo, dónde invertirlo? Y justo hay instrumentos financieros los cuales te brindan protección
y ahorro al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Que si en algún momento del plazo del que estás haciendo tu ahorro, pues bueno, si pasa algo, hay instituciones financieras que brindan este apoyo de alguna manera, ¿no? Obviamente ya es un trámite, una contratación como tal, entonces pues bueno, eso básicamente. Del 100% es el 50% de tus ingresos netos los vas a destinar para gastos meramente básicos, ¿no? Luz, agua y gas. El 30% lo vas a destinar, es meramente opcional, claro, pero son cuestiones de ocio, ¿no? Comprar boletos para el cine, que quieres ir a conciertos, porque digo, al final de cuentas también de eso se trata la vida, ¿no? De disfrutarla. Sin embargo, hay que ser responsables con nuestras finanzas, porque puede que un día, no sé, y justo también a lo que me gustaría decir, hay personas que sí tienen un sueldo fijo, pero vemos personas que no lo tenemos como tal todos los meses, ¿no? O sea, no es como que ganemos 30,000 todos los meses, o 40,000 o 70,000 pesos al mes, ¿no? También por eso es importante, justo se les recomienda tener un fondo de emergencia. Eso es a lo que se refiere el 20% restante, ¿no? Tener un fondo de emergencia para cualquier circunstancia que pueda vivir una persona, que obviamente uno no se le desea a nadie tampoco, ¿no? Pero estamos de acuerdo que ningún ser humano hasta este momento tiene el control de lo que le pasa a su alrededor. Uno nunca sabe, digo, nos sentimos fuertes, sanos y jóvenes, pero no todo el tiempo vamos a estar jóvenes, ¿no? Y sanos. Incluso no sé si en algún momento se han planteado esta cuestión de... Y bueno, justo creo que damos por sentado muchas cosas, ¿no? En la vida, que estamos vivos, ¿no? En la vida a veces dices, ¡ay, otro día más!, ¿no? Pero creo que hay mucha gente allá afuera que no puede disfrutar de un día más, o incluso cuestiones de una invalidez, ¿no? Claro. Creo que una invalidez total, incluso permanente, pues ya no genera una persona igual, sin embargo sí sigue gastando. Entonces, por eso es importante tener este fondo de emergencia, porque quizás si no puedes seguir trabajando, pero tienes este dinero ahorrado, pues para poner un negocio tal vez, ¿no? O dejárselo a tu familia si en algún momento te llega a pasar algo. Entonces, estamos hablando de que es esencial hacer un presupuesto. Sí. Mensual, ¿no? Estamos hablando de 50% de tus ingresos van a ir enfocados a cubrir cuestiones de gastos básicos, como luz, agua, gas, internet, incluso renta, gasolina, transporte, y de ahí partimos del 30%. Esto se va a asignar pues a gastos de estilo de vida, y pues estos son aquellos justamente que no son meramente esenciales, pero pues que mejoran la calidad de vida de una persona y obviamente van encaminados a las preferencias personales. A diferencia de los gastos básicos, pues estos, como lo decía, son opcionales, que son cuestiones de ocio, quiero ir al cine, quiero viajar, quiero comprarme una ropa, etcétera. Y el 20% restante va encaminado pues para pagar deudas, ¿no? Para tener un ahorro para el retiro, para poder ahorrar para la educación universitaria de tus hijos, también esta cuestión para poder cubrir alguna enfermedad o algún accidente también. Los índices de siniestralidad año con año van subiendo, tanto de enfermedades como de accidentes. No sé si sabían, pero el mayor índice de accidentes que se tienen, pues es en la casa, ¿no? Obviamente uno nunca amanece diciendo, ¡ay, yo me quiero accidentar!, ¿no? Son cuestiones que son meramente fortuitas, meramente ajenas a la voluntad humana. Entonces, por eso es que es importante destinar este 20% en nuestro presupuesto a tener un fondo de emergencia que cubra estas cuestiones. Muy bien. ¿Y cuál es el papel de un asesor financiero en todo esto? ¿Por qué es recomendable? Bueno, justamente es recomendable, ¿por qué? Porque esta persona es, valga la redundancia, ¿dijiste profesional? Sí, ¿verdad? Valga la redundancia, es profesional, quien te va a ayudar a poder gestionar tu dinero. Es decir, él te va a plantear las mejores estrategias financieras para que tú puedas lograr tus metas a mediano, a corto, a largo plazo, para que también te dé, es una guía, ¿no? Una guía para que tú puedas invertir tu dinero, por ejemplo, en ahorro, en jubilación, incluso pensión, cuestiones de gastos médicos, cuestiones de educación universitaria, cuestiones de, tú dices, no, pues es que hay personas que me dicen, es que yo quiero viajar por el mundo. Ok, ¿qué necesitas para viajar por el mundo? Dinero. ¿Y cómo vas a generar ese dinero? Aparte de lo que
generas como sueldo base, exactamente. Eso es justo que la persona, el asesor financiero te va a ayudar a ti a encaminar todo tu dinero para que puedas cumplir las metas financieras que tú quieras a corto, a mediano, a largo plazo, como comprar una casa, emprender un negocio, viajar, ahorrar para la educación de tus hijos. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué lo digo? Porque a veces decimos, ay, oye, voy a ahorrar, este mes sí voy a ahorrar, sí. Pero ¿realmente lo haces? ¿Cuánto? Ajá, entonces, muchas veces necesitamos una guía, a alguien profesional que nos diga, mira, tienes tanto dinero, esto lo vamos a destinar a un fondo de ahorro, por ejemplo, lo vamos a destinar a un fondo de inversión, o lo vamos a destinar para cumplir una meta personal. Como viajar, ¿no? Que a quien no le gusta viajar, claro. También. Entonces, por eso es importante acudir a asesoramiento profesional. Muy bien. Y ya para ir cerrando esta plática, ¿algo más que desea agregar? Pues bueno, que yo les recomiendo muchísimo que se acerquen a un asesor financiero, y patrimonial, porque uno nunca sabe cuándo puede llegar a utilizar sus ahorros, por ejemplo. Hubo muchas personas, justo como lo comentaba en la pandemia, que de sus ahorros vivieron prácticamente, sí. ¿No? Y justo precisamente por tener una educación financiera y por tener finanzas personales sanas. Hay que mantener un equilibrio entre lo que gastas, entre lo que percibes. En lo que percibes, exactamente. Entonces, hay diversos instrumentos financieros. Por ejemplo, hay CETES, cuestiones de UDI-bonos, hay personas que invierten en bienes raíces, pero también hay cuestiones de instrumentos financieros como seguros, ¿no? Seguros de vida, seguros educativos, seguros de ahorro, y justo es importante esta cuestión de la prevención. Entonces, justamente invertir en instrumentos financieros que te aseguren un futuro digno también, ¿no? Que tú digas, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer en mi vejez? ¿Cómo aspiro a vivir? ¿Cómo aspiro que mis hijos vivan también? Porque el hecho de darles una educación universitaria, como ya lo habíamos comentado, les abre las puertas al mundo. Y los padres de familia también no me dejarán mentir, quizás han pensado como, bueno, ya que mis hijos se vayan, van a estudiar, quizás ni van a vivir aquí, pues ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces, pues bueno, justo las finanzas personales sanas impactan meramente en tu bolsillo, pero también en tu estabilidad emocional, en tu salud mental también. ¿Por qué? Porque así puedes tener el control y saber en qué estás gastando, en qué estás ahorrando. Entonces, pues bueno, es recomendable tenerlas. ¿Por qué? Porque precisamente hay muchas situaciones en la vida como una muerte prematura, ¿no? Entonces, esto es tener algún fondo que te pueda apoyar en ese sentido. Pues digo, qué tranquilidad sería, ¿verdad? Contar con esto para que si en algún momento te pasa algo, pues bueno, tengas algo que dejarle a tu familia o a tus seres queridos. Pues licenciada Valeria Brea Chincoya, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y darnos estos consejos para mejorar nuestra economía. Y una sorpresa porque la licenciada es exalumna del Instituto Luis Sarmiento, así que aquí tenemos un ejemplo de los profesionales que se forman desde preescolar, desde pre-first, primaria, secundaria, bachillerato semestral y bachillerato intensivo. Pues bueno, aquí tenemos el ejemplo, que esta es tu casa. Ay, muchísimas gracias. Y pues esperamos que nos visites nuevamente con otro tema, porque el tiempo es muy corto, como bien decías, y hay muchos temas que nos puedes compartir. Totalmente, claro que sí. Pues bueno, muchísimas gracias. Como le comentaba el licenciado Emanuel, me da muchísimo gusto ver que mi escuela, que alguna vez fue, ya ha crecido tanto. Esto, como le decía, no existía, ¿no? Gracias a Dios también, a la vida que ha permitido que esto crezca. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias y estoy muy contenta. Y con muchísimo gusto, si me invitan, puedo volver a venir. Hablamos de otros temas, nos podemos extender un poco más en este. Entonces, pues bueno, si en algún momento necesitan esta cuestión de asesoría financiera, pues bueno, con muchísimo gusto voy a dejarle. ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, en Instagram estoy como Val de la Chincoya, así, y en Facebook también. Si gustas puedo dejarte también mi número de contacto.
Claro que sí. Ay, pero no tengo mi teléfono allá. No importa. ¿No? Bueno, te lo doy. Entonces, en donde pueden mandar mensajito justo para que yo les pueda dar una asesoría personalizada y ver cuáles son sus necesidades financieras, porque esto depende de cada persona, ¿no? Habemos personas que somos, que todavía no tenemos hijos, por ejemplo, ¿no? Pero hay personas que ya tienen hijos y sus prioridades son diferentes. Y no me dejan mentir los padres de familia que su mayor preocupación son sus Claro. hijos. ¿Y qué pasaría? Ay, si un día falto yo, o cómo le haría a mi hijo. Entonces, pues bueno, o incluso cuestiones de ahorro, ¿no? Cuestiones de retiro. Entonces, pues bueno, justo está esta parte donde me pueden contactar y con muchísimo gusto agendamos una asesoría personalizada y vemos cuáles son sus necesidades financieras. Pues muchísimas gracias. Mi nombre es Emanuel Campos. Nos vemos en otra emisión de Inlusa On Air. Mándenos sus preguntas, escríbanos en las redes sociales para que tratemos temas de su interés. Nos vemos en el próximo episodio.